Voy a hacer solucionamiento entonces del problema. Muchas gracias, estimados participantes, por su espera. Entonces, empezamos de inmediatamente con la presente sesión denominada Despido fraudulento, análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema, a cargo de la doctora Sheila Palacios Rodríguez. Bienvenida, doctora. Podemos iniciar la sesión. ¿Ya? El audio no se escucha, me parece, equipo técnico. Por favor, confirmarme. Bien, ok. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar precisamente sobre el tema muy especial en el derecho laboral y es precisamente el despido fraudulento. ¿Por qué es especial? Porque el despido fraudulento no es un tipo de despido que se encuentre regulado por la LPCL, es decir, por la ley de procedimientos, precisamente no está regulado. El despido fraudulento es una figura de despido que ha sido pues instaurada precisamente por el Tribunal Constitucional en diversas jurisprudencias que vienen a colación precisamente porque es un tipo de despido que está pues ejecutado en perjuicio directo del trabajador. ¿Y por qué esta clase de despido merece pues precisamente que se trate como una clase magistral? Porque el despido fraudulento es un tipo de despido que generalmente no es muy habitual. No es muy habitual que el empleador realice acciones precisamente tendientes a distorsionar la realidad de los hechos para poder despedir al trabajador. Es por ello que el despido fraudulento es un despido doloso totalmente. Digamos que dentro de la escala de los tipos de despido se puede equiparar precisamente a la gravedad del despido nulo, que es por precisamente actos de discriminación. Sin embargo, en el despido fraudulento existe toda una maquinaria que se arma para que el trabajador sea despojado de su trabajo y por ende pues elucubran tesis que tienen que ver muy cercanamente con la mentira y la falsedad. Entonces, definitivamente estamos ante hechos que son importantes de tratar y que ya la Corte Suprema recientemente en una jurisprudencia en donde precisamente pues la suscrita ha logrado la victoria de una trabajadora sindicalizada que fue despedida arbitrariamente, fraudulentamente, no arbitrariamente, sino fraudulentamente. Entonces, vamos a tratar el despido fraudulento, análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Para entender qué es el despido fraudulento, como ya lo he señalado, es un despido totalmente doloso, que no admite negligencia, es decir, de que es un despido tramado. El despido tramado tiene que ver precisamente con es el hecho en que el empleador simula o inventa causas de despido para encubrir un despido. Es decir, el despido fraudulento va a consistir en el hecho de que el empleador va a simular la realización de hechos inexistentes o evidentemente falsos y va a imputar esas faltas inexistentes dentro de un comportamiento indebido del trabajador, presunto comportamiento que finalmente va a ser totalmente falso, totalmente inexistente. Entonces tenemos pues que el despido fraudulento va a ser la mentira del empleador frente a una conducta inexistente del trabajador para ser despedido. Por ejemplo, está prohibido este tipo de despido por la Constitución. Obviamente el artículo 27 y el 24 de forma muy genérica, pero como ya lo señalé, es el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema que han instaurado el despido fraudulento como un tipo de despido. ¿Por qué? Porque el despido fraudulento no solamente es un despido que tiene hechos falsos, sino que también linda con lo delincuencial, porque obviamente tú no le puedes atribuir a un trabajador, por ejemplo, una falta grave, de repente señalando, oye, ¿sabes que tú has realizado daños a la empresa? Y entonces te denuncio y por ende te despido. En consecuencia, ese tipo de imputaciones tienen que estar debidamente comprobadas para que el empleador
pueda despedir al trabajador en ese sentido. Si no, de lo contrario, sería un hecho inexistente. Sería un hecho inexistente y un hecho que linda pues con una situación que todos llamamos como una imputación falsa de hechos que no se han realizado en la forma y el contexto que el empleador pretende hacer ver para validar el despido del cual hace uso para salir del trabajador. Es importante señalar la normativa, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 0397-TR, que es la LPCL, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que regula las causas del despido, ¿no? Sabemos muy bien que la LPCL lo que realiza es, pues, determinar cuándo un despido es justificado y cuándo un despido es injustificado. Muchas veces nos remitimos al artículo 25, obviamente, de la LPCL para que nosotros podamos, pues, sustentar si efectivamente este despido es un despido con causa justa o es un despido, digamos, injustificado, nulo, fraudulento. Luego tenemos la Constitución Política, que, como ya lo señalamos, proscribe todo tipo de despido que no esté de acuerdo a normativa. Luego, el Tribunal Constitucional, como ya lo hemos precisado, reconoce como despido fraudulento en la jurisprudencia cuando el empleador inventan hechos inexistentes. Primer punto, es decir, cuando el empleador elucubra y elabora una serie de acciones precisamente que tienen que ver con la imputación de hechos falsos al trabajador para ser despedido. Luego se atribuyen faltas graves falsas, es decir, que esas faltas graves no estén pues reguladas ni en la norma ni en el reglamento interno de trabajo. Entonces dice, oye, tú estás cometiendo faltas graves, pero tienes que verificar si están reguladas o él considera pues de que se puede encajar en otro tipo de sanción que está dentro del reglamento interno de trabajo. Eso también es un despido fraudulento. Luego también tenemos cuando se manipula o vulnera el debido proceso. Y aquí venimos precisamente a indicarles respecto a de qué forma se vulneraría el debido proceso en un despido fraudulento. No solamente estamos hablando de los plazos, ¿no? Sino que, por ejemplo, como ha suscitado en algunos casos de la jurisprudencia, a veces el empleador lo que realiza es, oye, yo te notifico tu carta de preaviso de despido y te lo dejo, por ejemplo, en la casa de tu mamá, porque eso dice tu DNI, pero el trabajador, por ejemplo, ha actualizado sus datos en recursos humanos y ya no vive ahí. Entonces, ¿qué suscita? Pasan los 6 días y ya no se le puede, pues obviamente, contestar válidamente al trabajador, al empleador, las faltas graves imputadas que se contienen en la carta de preaviso de despido. Entonces, estos hechos también materializan este tipo de despido fraudulento porque hay un ánimo de dolo, hay un ánimo de perjudicar al trabajador. Luego también tenemos las diferencias del despido fraudulento con otros despidos, como por ejemplo el despido nulo y el despido arbitrario. Como ya lo hemos señalado, el despido fraudulento pues es un tipo de despido en donde existe el ánimos de dañar, el ánimos de no solamente despojar al trabajador de su trabajo, de su puesto laboral, sino que también existe ya un ánimos difamandi, ¿no? De calumniarlo, de decir, tú has hecho esto y cuando no ha sido de esa forma. Entonces, definitivamente tenemos pues que el despido fraudulento imputa una causa de despido, pero esta causa es falsa o carece precisamente de legalidad e incurre en vicios. Busca encubrir una motivación real que obviamente como perjudicar al trabajador. La consecuencia, al ser una causa falsa, puede llevar a la reposición obligatoria del trabajador en su puesto, pero adicionalmente a una indemnización. Porque obviamente tú no puedes ir por el mundo difamando a la gente y quedar pues de una forma tan digamos, impune, ¿no? Entonces el empleador tiene responsabilidad de respetar al trabajador en el sentido de que no puede exceder su poder de subordinación
para poder imputar hechos realmente inexistentes y evidentemente falsos. Y es por eso que el despido fraudulento es sancionado por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Es importante que tú sepas por qué el despido fraudulento es diferente del despido arbitrario, porque hay mucha confusión a veces cuando se tratan este tipo de situaciones. Y es porque hay similitud quizás, pero la situación es diferente. En el despido fraudulento confluyen precisamente una serie de acciones del empleador que son tendientes a desprestigiar al trabajador, a desprestigiar su conducta y que solamente buscan pues una separación inmediata del trabajador, no motivado por una causa justa de despido, sino precisamente por una causa injusta de despido o que simplemente ellos deciden y ya no desean que este trabajador se encuentre en la institución. Generalmente estos despidos fraudulentos ocurren con los trabajadores sindicalizados, porque sabemos muy bien de que definitivamente los trabajadores sindicalizados a veces resultan incómodos a algunos empleadores y por ende pues estas empresas optan por despedirlos fraudulentamente, así la causa no exista, la causa no sea una causa justa de despido y por el contrario prefieren asumir costos y gastos judiciales antes de que el trabajador siga dentro de la institución. También tenemos el despido arbitrario. El despido arbitrario se produce cuando el empleador no expresa ninguna causa para despedir al trabajador o si la causa expresada no tiene sustento legal o probatorio. En este caso, pues, es muy diferente al despido fraudulento. El despido arbitrario es precisamente la inexpresión de la causa justa, ¿no? Y definitivamente en el despido fraudulento existe sí una causa, pero una causa falsa. Entonces, eso tenemos que saber determinar para que cuando hagamos nuestras demandas o quizás nos toque resolver asesorando o si eres magistrado, obviamente también resolver los casos, tengas en cuenta que el despido fraudulento es muy diferente al despido arbitrario. En donde el despido arbitrario tiene una causa, no la tiene. Y el despido fraudulento sí la tiene, pero es una causa inexistente y falsa. Luego tenemos el despido nulo. El despido nulo dice, ocurre cuando el despido vulnera derechos fundamentales del trabajador y tienen que ver precisamente con la discriminación. Es decir, cuando el empleador discrimina a una persona por afiliarse a un sindicato y simplemente lo despide. Eso es un despido nulo, pero ese despido no tiene expresión de una causa justa ni de una imputación falsa. Simplemente tiene como motivo precisamente esta condición especial del trabajador. Por ejemplo, una mujer gestante o, por ejemplo, también un trabajador sindicalizado o a veces también por su opción sexual han sido despedidos muchos trabajadores. Luego también tenemos pues que el despido fraudulento es un tipo de despido, como ya lo señalé, que no está regulado propiamente dicho como tal en la LPCL, pero la jurisprudencia le ha dado fuerza y la ha motivado porque son tipos de despido que definitivamente no son usuales, pero son despidos que se dan en la coyuntura. Y precisamente a eso vamos a llegar en este momento. Por ejemplo, ejemplos de despido fraudulento. Despedir a un trabajador inventando bajo rendimiento sin evaluaciones objetivas. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a despedir porque no estás rindiendo en el trabajo. Pero previamente a ello, el trabajador dice, no puede ser posible, porque yo sí rindo en mi trabajo y por el contrario, por ejemplo, si es un administrador, las ventas han subido las últimas fechas, yo soy el jefe de equipo, entonces la empresa está creciendo y no está descendiendo. Entonces el empleador dirá, no, pero yo he puesto en un memo de que tú no estás rindiendo en la empresa y te he dado ese memo. Entonces ese memo que tiene un contenido falso, ¿no? Situaciones inexistentes, porque si vamos a ver las funciones del trabajador, estas no son deficientes, sino muy por el contrario, muy eficientes. No son deficientes, sino eficientes. Luego tenemos fabricar pruebas de inasistencias o faltas graves. Esto es muy usual en los despidos fraudulentos. Y es, por ejemplo, que dicen, oye, ¿sabes qué? Al otro compañero de trabajo, tú como quieres que te aumente
o quieres que, por ejemplo, te suba de categoría laboral, entonces corresponde que yo te pida que por favor me hagas un informe sobre tu compañero, que tu compañero es un flojo, que tu compañero no cumple, que tu compañero vino mareado a trabajar. Y entonces suscita que, por ejemplo, el compañero, el otro señor dice, sí, ya voy a hacer ese informe y lo hace. Por ejemplo, esa es la elaboración de documentación e información inexistente y que tiene que ver con la falsedad, ¿no? Las faltas graves, que supuestamente como libar licor en la institución o llegar borracho, por ejemplo, a trabajar. Entonces, ese tema, puntualmente, está regulado precisamente como un despido fraudulento, en donde el empleador gesta todo este tema, ¿no? Todo este tema de la imputación de faltas graves inexistentes, en donde elucubra y construye una teoría del caso fraudulento, o sea, una causa fraudulenta de despido simplemente con el objetivo de deshacerse del trabajador vulnerando sus derechos laborales. También tenemos, por ejemplo, el despido por actividades sindicales encubiertas por otra causa. Y eso lo he visto mucho porque yo soy abogada de sindicatos y, por ejemplo, ¿no? Están en plena negociación colectiva de trabajo. Estamos negociando el pliego de reclamos. Entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú ayer no viniste a la hora que yo te indiqué y cuando saliste tengo fotos de que tú no has estado donde tú me dijiste, donde tú me pediste permiso, ¿no? Tú tenías que hacer labores de sindical porque tienes licencia sindical, pero no, tú has estado viendo el fútbol a la hora de almuerzo. Entonces hay hasta reglaje a los sindicalizados, hasta, digamos, pues un acoso máximo a estos dirigentes sindicales que toman el uso de su licencia sindical y a partir de ella realizan PAPs, es decir, procedimientos administrativos disciplinarios, y los retiran de la institución para la que trabajan, simplemente señalando de que ha cometido faltas graves, ¿no? Sin embargo, en realidad estaban haciendo pues uso de su derecho a refrigerio y de mirar la televisión. Porque si estás dentro de tu horario de trabajo, obviamente no puedes estar en entretenimientos. Pero si tú estás en el refrigerio, estás almorzando y hay una televisión gigante en el restaurante, tú no puedes decir, oye, retírenla, porque si no mi empleador va a venir, me toma foto y yo estoy viendo. Pero ese tipo de abusos existen. Y entonces lo hacen pasar como una falta grave, lo cual obviamente no corresponde, ¿no? No corresponde a la realidad de los hechos. Luego también tenemos precisamente la sentencia 1124-2001, que es una acción de amparo, que establece el concepto de despido fraudulento. También la sentencia 976-2001 de la acción de amparo no solamente reconoce el despido fraudulento, sino el derecho de reposición del despido fraudulento. Es decir, de que el trabajador que ha sido despedido por una causa que no es real, por una causa inexistente y probadamente elucubrada, construida por el empleador para deshacerse de ese vínculo laboral, es una persona que adicionalmente tiene derecho a ser repuesta en su puesto de trabajo. Eso es importante tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pero, por ejemplo, yo tendría que regresar a trabajar a un lugar en donde el ambiente laboral ya no es el mismo, en donde no se me va de repente, pues, a respetar ya, ¿no? O a tener esas consideraciones conmigo. Bueno, sí, hay muchas personas que prefieren, pues, la indemnización. Sin embargo, hay personas que deciden ser repuestas. ¿Por qué? Porque hay todo un proyecto de vida detrás de ese despido, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, yo siempre he querido ser funcionario, entonces a mí no me pueden sacar fraudulentamente porque yo tengo precisamente un interés, un proyecto de vida de poder ascender acá, de tener una línea de carrera. Entonces ahí también se evidencia de que hay un daño colateral, no solamente un lucro cesante respecto a las
a los meses dejados de trabajar. No, no, no. Sino también, que muchas veces son años, ¿eh? No solamente hay ese lucro cesante, sino también hay un daño moral y hay un daño al proyecto de vida del trabajador, porque obviamente el trabajador, al ser despedido por una causa inexistente y evidentemente falsa, se desprestigia ante la comunidad laboral y la comunidad de trabajadores. Y ese desprestigio obviamente tiene un costo. ¿Por qué? Porque no es fácil recuperar el honor de una persona. Eso es irrecuperable. Es irrecuperable. Entonces, definitivamente, esas situaciones se dan en el despido fraudulento y habilita rápidamente al trabajador para que pueda utilizar incluso la vía de indemnización para poder ser resarcido en todo el daño moral y todo el daño al proyecto de vida que este despido le causó por causas precisamente que tienen que ver con una conducta inexistente y con un desempeño inexistente, ¿no? Que simplemente fueron parte de una trama que tiene que ver incluso ya con un aspecto doloso y que linda con el delito. También tenemos la sentencia 206-2005 que reafirma la nulidad del despido fraudulento. Es importante, estas sentencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas sentencias las ha desarrollado el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional tiene pues precisamente una línea jurisprudencial vinculante, de aplicación vinculante, para precisamente las cortes superiores, las salas laborales, los juzgados laborales. Entonces el apartamiento de un precedente vinculante va a requerir de que el Poder Judicial sustente ese apartamiento. Y sustente ese apartamiento y lo sostenga incluso hasta cuando la parte decida impugnar hasta las últimas instancias. Es por eso que los precedentes vinculantes en realidad son la seguridad jurídica del trabajador frente a la defensa de sus derechos laborales en los juzgados a nivel nacional y también de las salas, tanto las salas laborales como las salas supremas. También tenemos esta casación que, como les indiqué, es una casación que llevé como abogada defensora de la señora Carmen Acuña Trejo, una trabajadora que adicionalmente pues era una persona dirigente sindical, secretaria de la mujer de su sindicato, y la señora pues fue despedida de una forma fraudulenta. Y eso lo ha verificado y lo ha reafirmado la Corte Suprema de la República precisamente hace poco en la casación laboral 1329-2023 de Huaura. Ahora, vamos a poner los detalles de esta casación porque es importante saber y tener en cuenta los fundamentos de la Corte Suprema para dar por precisamente infundada la casación de la parte demandada que no aceptaba que la sala laboral de Huaura haya declarado fundada la demanda. Nosotros precisamente hicimos esta lucha legal y esta lucha legal fue realmente emblemática. ¿Por qué? Porque se trataba de una mujer dirigente sindical a la cual le imputaron precisamente la comisión de faltas graves inexistentes, totalmente inexistentes, en donde incluso esta mujer fue adicionalmente despedida, despojada del único sustento de alimentación para sus hijos y educación. Adicionalmente a eso, esta mujer también fue denunciada por la empresa en la vía penal, en donde también asumimos esa defensa y fue archivado ese caso contra ella porque era una denuncia calumniosa. Entonces, hasta ese nivel de persecución llegan algunas empresas precisamente para evitar que la fuerza sindical del trabajador logre algunas luchas sindicales válidas, ¿no? Y todo ello porque ella participó de un paro de brazos caídos durante 4 días y desde luego no era ni siquiera un paro de brazos caídos en el horario de trabajo, propiamente dicho. Algunos días
fueron fuera del horario de trabajo. Entonces, definitivamente, estábamos ante unas acciones represivas del empleador y no una justa imputación de faltas graves. Y es así que la Corte Suprema ha señalado, ¿no? La posición de la Corte Suprema es que el despido de la trabajadora fue fraudulento debido a que la empresa no acreditó con pruebas claras y directas que hubiera cometido actos de violencia, injuria o grave indisciplina. Y es ahí en donde es muy importante precisar por qué la Corte Suprema considera de que no había grave indisciplina. Porque la señora, fuera del horario de trabajo, lo que precisa es, bueno, no nos pagan nuestra CTS, nos tienen que pagar porque está en un convenio colectivo, declara la prensa, y dice, y bueno, si no pueden pagarnos, tomaremos la administración de tal lugar y tal lugar, porque si ustedes no tienen dinero para pagarnos, tendremos nosotros los mismos trabajadores que administrar. Es lo que quiso decir, fue su sentir en el momento de la lucha. Pero ello no implicaba, pues, ninguna injuria, ninguna falta grave, y mucho menos, pues, la imputación de situaciones que no corresponden, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos que la Corte Suprema ha determinado que este despido fue fraudulento porque las imputaciones en la carta de preaviso de despido decían que ella cometió actos de violencia, actos de injuria y grave indisciplina. Indisciplina porque decidió participar de un paro de brazos caídos fuera del horario laboral. Definitivamente son hechos inexistentes. Definitivamente. Luego, la Corte Suprema señala, pues, que se determinó que las expresiones de la trabajadora estaban vinculadas a su ejercicio del derecho sindical, que es la participación en protestas y declaraciones críticas, lo cual no constituye falta grave ni causal válida de despido. Es decir, la Corte Suprema ha protegido el derecho de la trabajadora a pensar y a expresarse, porque en una lucha sindical, en un paro, la trabajadora no va a tener frases, pues, de tranquilidad, ni tampoco de que se encuentra de acuerdo cómo se están administrando las cosas, porque precisamente por eso está realizando el paro, por eso está realizando la huelga, porque no se siente conforme. Y entonces declarar sobre esa inconformidad, definitivamente, declarar sobre ello no puede constituir una falta grave, lo ha señalado la Corte Suprema, porque son expresiones propias de la lucha sindical y que no datan de ahora. La lucha sindical data, pues, desde el siglo XIX. Entonces, definitivamente estamos ante situaciones evidentemente, pues, falsas, imputaciones creadas, inexistentes, pero sobre todo que han sido elucubradas con malicia para que señalen que el despido era válido. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó lo decidido por la Sala Laboral en Guaura, quien señaló que había mala fe, mala intención, obviamente, en ese despido fraudulento, y en consecuencia se ordena la reposición de la demandante, nuestra patrocinada. Por otro lado, también tenemos, la Corte concluye que no toda crítica o manifestación sindical equivale a injuria o violencia y que para configurar una falta grave debe probarse la intencionalidad, la gravedad y afectación concreta a la dignidad del empleador o otros trabajadores. Respecto a ello, tenemos, pues, la carga de la prueba inversa. La carga de la prueba inversa tiene que ver precisamente con aquella carga probatoria del demandado. Es decir, frente a las pruebas ofrecidas por la demandante, ellos han tenido que desvirtuar cada una de ellas. Y eso no sucedió, eso no pasó. Por el contrario, cada prueba que ellos, cada demanda que ellos realizaron en contra de mi patrocinada, tanto en la vía civil, pidiéndole indemnizaciones millonarias de 2 millones porque han atentado contra su honor, fue archivada. Cada denuncia que hicieron contra ella por supuesta usurpadora o por supuesta receptadora, apropiación ilícita y demás cuestiones que dijeron, también fueron archivadas. Entonces se concluyó que estas
denuncias y demandas habían sido maliciosas. En consecuencia, tenemos pues que esta situación de despido fraudulento tiene que ver pues precisamente con aquella mala fe que tiene el empleador para despedir. En consecuencia, la Corte Suprema ordenó la reposición de la trabajadora en su centro de labores, reafirmando de esta forma la Corte Suprema que precisamente los despidos basados en acusaciones falsas y faltas de probanzas definitivamente atentan en contra de los derechos fundamentales del trabajador y, en este caso específico de esta jurisprudencia, en contra de la libertad sindical. ¿Cuáles son las consecuencias para el empleador? Las sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo, el pago de remuneraciones dejadas de percibir y, adicionalmente, la reposición del trabajador en el puesto de trabajo. Los derechos del trabajador, ¿cómo poder demandar? Acción de amparo, el reconocimiento de todos los beneficios laborales, el derecho a reposición inmediata, pero ahora con la nueva ley procesal de trabajo, obviamente también tiene que ver que este tipo de despido se vea en la vía laboral. Tenemos pues que el despido fraudulento va a vulnerar derechos fundamentales, la consecuencia es la reposición y la indemnización, y obviamente pues prevenir y sancionar el despido fraudulento por parte de la Corte Suprema está fortaleciendo el sistema jurídico de nuestro país, que es tuitivo en materia laboral. Les agradezco por esta oportunidad de seguir compartiendo conocimientos. He visto por ahí algunas preguntas, como por ejemplo, me han señalado el caso de que un trabajador inicia como operario y de ahí postula para llegar a supervisor y firmando contratos cada 6 meses y de ahí firma un contrato a trabajador de confianza, pero con el mismo sueldo. ¿En este caso sería fraudulento o arbitrario? Bueno, mira, la verdad es que tendría que tener un poco más de datos, pero hasta donde yo estoy observando, si hay una simulación en los contratos y le asignan ya como trabajador de confianza, en donde sabemos muy bien que para despedir un trabajador de confianza no se necesita un proceso, entonces definitivamente ya se estaría elucubrando una situación indebida, una situación precisamente para lograr el despido y la separación de este trabajador, lo cual sí podría calificar como un despido fraudulento. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los que se han conectado. Les agradezco infinitamente siempre a esta plataforma para poder seguir compartiendo los conocimientos en materia laboral. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente sesión. Y también despedimos a nuestra destacada docente, la doctora Sheila Palacio Rodríguez, que ha expuesto el tema del despido fraudulento, análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Muchísimas gracias, doctora Sheila, por haber estado en esta sesión, por haber tratado un tema tan interesante. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, demás participantes, tengan un gran día. Hasta luego.